¿para qué lo hiciste? ¿Para qué curaste ese animal? ¿Qué no sabes lo que se dice que son? ¿Qué no sabes? Dijo, de seguro curaste a una bruja. Usted debe de saber porque usted estuvo presente. Usted aquí estuvo cuando su esposo ayudó a mi patrón. Lo recogió, lo cuidó, lo alimentó y le curó sus heridas a mi patrón. Solamente quiero que sepa que mi patrón está muy agradecido con su esposo. El perro inmediatamente empezó a levantar sus orejitas, poniéndose como en alerta. El perrito inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba rondando. Estaba muy alerta, volteando hacia la puerta. Allá arriba en las ramas estaba un bulto oscuro, parado ahí en una de las ramas. Pareciera ser un ave, pero era demasiado grande para ser un ave. Era del tamaño de una persona. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Ya te vi. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy me encuentro en una comunidad que se llama Los Juárez, pero me encuentro del lado de Los Juárez antiguo. Acá de este lado del rancho están las primeras casitas que hubo aquí en esta comunidad. Las casas que construyeron supuestamente las personas que llegaron aquí a esta comunidad por primera vez eran unas personas de apellido Juárez. Es por eso que aquí se le llamó Los Juárez, por allá por el año del 1800 más o menos. Y de este lado, mi gente, donde me encuentro en este momento, pues están las primeras casitas que se construyeron en esta comunidad. Son puras casas viejas, por eso la gente aquí lo conoce a este lado como Los Juárez antiguo. De este lado ya no vive nadie, ya son puras tapias viejas, puras casas antiguas que ya hace muchísimos años que se quedaron solas, ya están en ruinas prácticamente. La gente empezó a poblar más hacia mi lado izquierdo. De aquel lado están las casitas modernas, las casitas más nuevas donde actualmente vive la gente en esta comunidad. Por allá, por aquel lado, hay como un manantial, para que mejor me entienda, una noria donde todo el tiempo está emanando el agua. Hay mucha agua ahí. Yo creo que por eso en aquellos años esos mentados señores Juárez pues se vinieron para este lugar. Por eso fue que aquí construyeron las primeras casitas. Miren, y aquí está una de las primeras. Aquí estamos pues al pie del cerro prácticamente. Allá arriba se alcanza a divisar una capillita en lo más alto del cerro. Y allá está una cruz de madera, fíjense, a una cruz de madera. El día de la Santa Cruz la veneran, mi gente, porque fíjense que allá aquella capillita le cayó un rayo, destruyó la iglesia, tumbó una parte del techo, la pared, le pegó directamente a la cruz, pero la cruz no se hizo absolutamente nada, está intacta. Lo único que le han hecho es que la han pintado. Y esa cruz no se hizo absolutamente nada. Es una cruz muy vieja. Por ahí nos platican que es pues de aquellas épocas. La cruz puede que ya tenga más de 200 años. Entonces pues la gente aquí lo toma como un milagro prácticamente. Y miren, saben que nomás que no me quería ir de paso sin mostrarles pues esta tapia. Miren, si se fijan, está muy alto de tierra aquí. El techo que se cayó y pues está aquí todo en el suelo. Y mire, si se dan cuenta, son puros callejoncitos. Aquí, pues sí cabe un vehículo, pero muy apenas. Por ejemplo, si alguien se topa de frente con otro, si la gente transitara por aquí, se toparan dos vehículos de frente, uno se tendría que regresar a la fuerza, porque aquí dos vehículos, pues no caben. Aquí, en aquellos años fue pensado para andar, yo pienso que a lo mucho en carretas estiradas por mulas, a caballo, pero aquí nunca se pensó en vehículos. Entonces eso es lo que nos habla de un lugar muy antiguo. Y el día de hoy, mi gente, les quiero platicar un par de historias muy interesantes, de esas historias que nos manda la gente. Fíjense que para este lado, bueno, para todos lados, se habla mucho sobre las brujas, sobre las lechuzas, esas aves nocturnas que mucha gente pues las confunde con brujas o se cree que son brujas, ¿verdad? Por ahí cuando hay un bebé recién nacido en casa, la gente acostumbra a poner mucho tipo de protecciones porque se cree pues que las brujas vienen y tratan de chuparles el taloncito, la sangre a aquellos bebés. Entonces, fíjense que nos platicaba una persona que se dedica al campo, es de esas personas muy trabajadoras que andan en la labor día y noche, fíjense, día y noche andan trabajando. Y nos platicaba este señor que él
Él le trabajaba a un patrón pues de mucho dinero, que tenía muchas tierras, tenía muchos potreros, muchos barbechos. Entonces este señor sembraba muchísimo frijol, maíz, de todo sembraba este hombre. Y él pues siempre procuraba quedar muy bien con ese patrón, porque la verdad pues tenía mucho trabajo. Entonces él no iba a dejar pasar la oportunidad de tener un trabajo pues de planta, por así decirlo, con ese patrón. Entonces él se aventó la chamba del riego de noche, porque el patrón les decía que él necesitaba una persona que se animara a regar de día y de noche sus siembras en el tiempo del riego. Y este muchacho, pues él se aventó. Curioso, fue y preguntó por qué de tantos trabajadores que tenía ese patrón nadie se atrevía a trabajar de noche. ¿Qué era lo que pasaba? Estuvo por ahí platicando con algunas personas, con algunos de los trabajadores, con los que ya había hecho amistad, con los que ya se llevaba bien. Les preguntó que por qué no se animaban ellos a agarrar el trabajo, si pues ofrecía al patrón muy buena paga y sobre todo pues la seguridad de que se iban a convertir en una persona de confianza y pues más trabajo para ellos. Entonces él miraba como la oportunidad de crecer mucho pues con esa persona, ¿verdad? De volverse una persona de confianza y cada vez de más trabajo. Y ¿saben qué? Aquí está un callejón de los que les digo. Y allá en el cerrito, miren, allá está la capillita que yo les menciono, donde pegó el rayo en aquella ocasión. Aquí al centro de la pantalla, arriba de aquel cerrito. Allá arriba de esos huizaches. Me está llamando mucho la atención de aquí del callejón esta piedra, miren. Es una especie como de lindero. De hecho, aquí pusieron el nombre de la calle. A ver, calle Las... Allá no le entiendo, No le entiendo, la verdad. Si ustedes le entienden, díganme. Yo pienso que esta piedra desde aquellas épocas las pusieron porque esto divide lo que era el terreno de esta persona, del dueño de estas tapias, de lo que fue esta casa. Yo pienso que él puso esa piedra ahí como para saber hasta dónde llegara su terreno. Y miren, una vueltecita muy curiosa del lugar, vean. Y fíjense, mi gente, que este es uno de los lugares donde yo me imagino que valdría la pena hacer una exploración. ¿Saben por qué? Porque yo hace tiempo por aquí tuve la oportunidad de hacer un video. Yo le preguntaba a la gente de aquí de la comunidad, a la señora Güera, que si llega a ver este video le mando un saludote. Ella nos acompañó en una ocasión allá arriba al cerrito y yo le preguntaba que si cree que aquí asusten en los Juárez antiguo, porque pues toda la gente que vivió aquí ya no existe. Y ella me mencionaba pues que no sabe, que sinceramente nunca ha escuchado a nadie mencionar nada, que ella no sabe realmente si aquí asuste o no. Pero también nos menciona pues que también nadie se anima, que para este rumbo en la noche nadie anda, nadie se mete para acá porque pues de cierta forma le tienen respeto al lugar. O sea, son gente de aquí de la comunidad y no les gusta andar para acá, pues por algo les da miedo, ¿no? Algo sienten, alguna sensación extraña, que por algo deciden mejor no moverle, no venir para este lado. Entonces, pues vale la pena, mi gente. Yo no les aseguro que les vaya a registrar algo, pero yo pienso que sí vale la pena el intento, ¿no? Venir hacia este lado del rancho de los Juárez antiguo a hacer una exploración nocturna. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelantito. Pues esta persona, mi gente, esta persona se le hacía muy extraño que nadie quisiera trabajarle a este hombre de noche. ¿Pero por qué? Pues si ofrece muy buena paga y pues el señor, entre más ganas le eche uno, pues más trabajo le da. Fue cuando uno de ellos le dijo, es que ¿sabes qué? Te voy a ser bien sincero. Para ese rumbo nadie quiere trabajar ni siquiera de día, porque allá se oyen muchos ruidos muy raros. Y muchos dicen que han visto un animal muy raro, muy extraño, que hace unos ruidos muy feos. Y la verdad, pues los que lo han visto salen despavoridos, asustadísimos, porque dicen que eso no es de este mundo. No es de este mundo y que siempre se les arrima cuando andan trabajando. Entonces es por eso que ya nadie quiere ir. Este muchacho era incrédulo. Él no creía en nada de lo paranormal. Él no creía en ninguno de ese tipo de historias. Entonces dijo, son puras afiguraciones de ustedes. Yo me voy a aventar. A mí no me da miedo. Yo no le tengo miedo a nada. Hay que tenerle miedo a los vivos. A eso sí hay que tenerles miedo. Entonces él se aventó a trabajar. Por las advertencias de sus compañeros, ya al llegarse la tarde, al ver que ya estaba oscureciendo,
pues de todos modos le entró la curiosidad sobre lo que su compañero le había dicho, porque para él, pues era una persona sincera, era una persona de confianza y sobre todo una persona, pues que no iba a andar jugando con nada, con ese tipo de cosas menos. Entonces lo que hizo que decidió llevarse un perrito que tenía el patrón, que siempre andaba detrás de todos los trabajadores. Era un perro aparte, muy bueno, para defenderlo de cualquier animal o de cualquier persona malintencionada. Era un perrito de la raza Pitbull, de esos perros chatos que a veces nomás con verlos le dan a uno miedo. Y el perrito era muy fiel, realmente no era agresivo, no era bravo, era un animalito muy noble, pero pues muy bueno para su trabajo. Cuando se trataba de defender, defendía. Entonces se lo llevó. Por ahí, le dijo al patrón que si le prestaba aquel perrito. Le dijo, sí, pues llévatelo. El perrito anda más con ustedes que conmigo. Empezó a trabajar, empezó con el riego. Cuando de repente, justo como sus compañeros se lo empezaron a mencionar, se empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños. Pareciera como si anduviera algún animal rondando por ahí por donde él andaba en ese momento. Pero no miraba nada. No miraba absolutamente nada. Empezó a figurar cosas entre la oscuridad. Y pensó que mejor iba a dejar el agua ahí. Iba a estar echando vueltas nada más a ver cómo iba el surco. Y se decidió ir a meterse a un cuartito de esos de las casas de campo que construían en aquella época la gente. Precisamente para eso. Para cuando iban a trabajar, tener donde resguardarse o donde descansar un rato. Para no estar escuchando ruidos, para no estarse sugestionando y para no ver cosas de más o que los nervios no lo fueran a traicionar, decidió irse a ese cuartito y el perrito lo siguió. Estando ahí dentro, empezó a escuchar que aquellos ruidos que se escuchaban en el barbecho se empezaron a escuchar a los alrededores de aquel cuartito. Algo los estaba acechando a él y a aquel perrito. El perro inmediatamente empezó a levantar sus orejitas, poniéndose como en alerta. El perrito inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba rondando. Estaba muy alerta, volteando hacia la puerta. Este muchacho decidió que lo que tenía que hacer era salir a investigar. No se iba a quedar con la duda, entonces salió para ver qué era lo que estaba pasando. No había absolutamente nada, eran solamente los ruidos extraños. Entonces decidió regresar al cuartito y sacar de su mochila una lámpara. Una lamparita de esas de mano y salir una vez más a investigar. El perrito, fiel a un lado de él, investigando también y muy alerta. Se miraba que el perrito estaba muy alerta, muy al pendiente de cualquier cosa que pudiera pasar en ese momento. Caminaron alrededor de aquel cuartito, pero no. Pareciera como si aquello que los andaba rondando, al pasar muy probablemente por donde estaba, se quedaba en completo silencio y sin moverse para que ellos no descubrieran su ubicación. De repente, aquel perrito empezó a voltear hacia una zona muy oscura, alejadita de aquel cuartito, como si algo estuviera ahí. Justo en el momento en que este muchacho se iba a regresar hacia aquel cuartito, se dio cuenta de eso, que el perro estaba muy alerta y se notaba algo nervioso. Estaba muy indeciso si iba o no iba a investigar. Algo le decía que no debía de arriesgarse, algo le decía que no fuera. Pero también pensó, apenas son las 2 de la mañana y yo voy a tener que estar aquí toda la noche, no voy a estar a gusto. Más vale que vaya y me asegure que no hay nada ahí. Más vale que vaya y vea qué es lo que está pasando, si no voy a estar sugestionándome, voy a estar asustado toda la noche y no vale la pena. En ese momento empezaron a caminar justo hacia un mezquite que estaba allá en el fondo, en la zona más oscura de ese lugar. Estaba un mezquite y él inmediatamente empezó a alumbrar aquel árbol con su lámpara. Un mezquite muy probablemente como este, miren. Este es un mezquite que se ve que ya es muy antiguo. Pues allá arriba en las ramas, estaba un bulto oscuro, parado ahí en una de las ramas. Ahí estaba ese bulto, pareciera ser un ave, pero era demasiado grande para ser un ave. Era del tamaño de una persona. Ahí estaba, completamente encorvada, aquella ave. Este muchacho se empezó a acercar y le empezó a gritar, ¿quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Ya te vi.
estos terrenos son de mi patrón, ¿tienes permiso de estar aquí? Esta propiedad es privada. Pero aquel ser o aquella persona no le respondía. Este muchacho, al verlo, afiguraba a una persona parada en una rama, con sus manos tratándose de equilibrar, sus manos puestas en la misma rama que estaba pisando y encorvado tratando de ocultar su rostro. Para él era simplemente una persona muy bajita, pero cada que le gritaba, esta persona pareciera como si no le importara, ni siquiera hacía un esfuerzo por voltear hacia donde estaba él. Se fue acercando de poco a poco hacia el árbol, volteando para todos lados o tratando de ubicar alguna piedra o algo para defenderse, por si aquella persona decidía brincar y atacarlo. Pero no, ni siquiera se movía. Al acercarse ya a unos cuantos metros de aquel árbol y echarle la lámpara ya directamente a aquel bulto, enderezó su cabeza y extendió sus manos, unas manos exageradamente largas y con forma de ramas de árbol. Los ojos le brillaron muy fuertemente de un color amarillo y empezó a burlarse de él. Se echó unas carcajadas, pero unas carcajadas infernales. A legua se notaba que era un ser que no pertenecía a este mundo, pero sobre todo que era un ser maligno, que no era nada bueno lo que él tenía frente a él, era algo malo. Un ser que muy probablemente podría hacerle algún daño muy fuerte, algún daño irreparable. Quiso correr pero no pudo, sus piernas no le respondieron. Él sintió inmediatamente que sus piernas se desconectaron de su cerebro. Él tenía el impulso de salir huyendo de ese lugar, pero no podía. Sus piernas no respondían, estaba desesperado, no sabía qué hacer. El perro se dio un sacudidón, pegó un brinco y empezó a ladrar, pero no ladraba como en otras ocasiones cuando él trataba de defender su territorio o a su amo. Ladraba con miedo y el perrito volteaba a verlo como diciéndole vámonos de aquí, vámonos de aquí. El perrito estaba muy asustado al darse cuenta que este muchacho no se podía mover, que este muchacho no hacía ningún intento por salir huyendo de ahí, de ese lugar. El perrito empezó a aullar de una forma muy desesperada. Ese perrito tenía mucho miedo, él sabía también, estaba olfateando algo muy malo y podría hacerles algún daño. Justo en el momento en el que él en su mente trata de empezar a orar, él intentaba rezar y a medio rezo se le olvidaba completamente la oración, como si aquel ser estuviera dominando su mente. Estaba muy desesperado y de repente en su mente lanzó una plegaria: por favor, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, por favor. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero no permitas que esa cosa nos haga algún daño. No lo permitas, por favor. En ese momento, aquella cosa lanzó un alarido fuertísimo, un alarido que les tapó los sentidos, que los dejó sordos por algunos minutos, y de repente pegó un brinco y corrió de una forma sobrenatural, a una velocidad exagerada, a una velocidad que no es humana. Salió huyendo aquel ser de ahí, de ese lugar. Y él pudo recuperar el movimiento de sus piernas. Inmediatamente fue y cerró el agua. Se encerró acá en el cuartito hasta el amanecer. Y al siguiente día por la mañana le advirtió a sus compañeros que no fueran a ir a ese lugar, y le dijo a su patrón que él no pensaba volver y que pensara muy seriamente en no volver a sembrar esa zona del barbecho. Y ahí fue donde este muchacho comprobó que lo paranormal existe, y no solo eso, sino el mal también existe. Y la otra historia, mi gente, la otra historia que les quiero platicar el día de hoy, fíjense que esto sucedió también en una comunidad donde se habla mucho sobre las brujas. Resulta, mi gente, que a la persona que le pasó esta historia supuestamente pues no era creyente, a pesar de que ahí se hablaba mucho de las brujas, de que muy seguido se escuchaban pues aquellas mentadas lechuzas rondando las calles donde había bebés recién nacidos. Muy a pesar de eso, pues él no creía. Tantas historias que se platicaban en aquella comunidad, historias que hasta su propia madre platicaba. En una ocasión, este señor andaba explorando, buscando unos animales a la orilla del rancho, al pie de un cerro, ya casi a punto de subir, cuando de repente empezó a escuchar, muy temprano por la mañana, casi cuando acababa de amanecer, empezó a escuchar ruidos muy extraños abajo de un árbol. Al acercarse, se da cuenta que ahí estaba un ave, una lechuza.
estaba ahí tirada intentando volar y no podía. Aparentemente estaba herida. Alguien le había hecho algún daño. Alguien había atentado contra ese pobre animalito. Él la recogió y se la llevó a su casa. Trató de ayudarla. Aquella ave la estuvo alimentando, curó sus heridas, le dio agua, la estuvo vigilando por algunos días, protegiéndola. Por las noches iba y se asomaba en 2 o 3 ocasiones durante la madrugada para ver que ese animalito estuviera bien. Ese animalito logró sobrevivir gracias a este señor, porque el señor le puso mucha dedicación al animal. Lo alimentó, lo curó hasta que este animalito se puso bien. Después de algunos días lo liberó para que este animalito pues se fuera, volara hacia su hábitat natural, hiciera su vida normal. Con el paso del tiempo, platicando con algunas personas, él le dijo lo que había sucedido. Y algunas personas le dijeron, ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué curaste ese animal? ¿Qué no sabes lo que se dice que son? ¿Qué no sabes? Dijo, de seguro curaste a una bruja. Es muy probable que ese animal estuviera golpeado porque a lo mejor quiso hacerle algún daño a alguna persona y aquella persona se defendió y tú ahí estás curándola. ¿Qué tal que si ese animal algún día regresa y te quiere hacer un daño a ti? Dijo, mira, yo no creo. Para mí son animales nocturnos y eso es todo. Eso es todo. Es un animalito como cualquier otro y nosotros debemos de protegerlos y debemos de cuidarlos. Pues bueno, tú sabrás, ese ya es tu problema, no es el mío. Pues sí, pues total, ¿a ti qué te importa? Tú déjame a mí, yo sabré. Así quedó. Él platicó con su esposa y con una de sus hijas y les dijo, ¿saben qué? Les voy a pedir un favor. Cuando ustedes miren ese tipo de animales, no les hagan nada. Déjenlos en paz, son animalitos como cualquier otro. No los golpeen, no les hagan nada, no recen. ¿Para qué rezan? Pídanle a Dios por ustedes y por su familia. Pero estos animalitos son indefensos, son inocentes. Yo tuve el ave por varios días, yo la estuve viendo, su comportamiento era como el de cualquier otro animal. Seguramente iba a ser alguna persona, eso no es cierto. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y aquella historia ya se estaba olvidando. Ya no se hablaba tanto en la familia de aquella vez que este señor tuvo una lechuza en su casa. Ya no se hablaba de eso, hasta que en una ocasión llegó una persona, tocó a la puerta de la casa y preguntó por este señor. Señor que pues en ese momento no se encontraba en casa, solamente estaba una de sus nietas y la esposa. Y él llegó directamente preguntando por este hombre. Pero era tanta la frialdad que esta persona tenía al hablar que les generó mucha desconfianza. Tenía una expresión de muy pocos amigos, una persona muy malhumorada, una persona que hablaba con mucha frialdad y sobre todo muy golpeado, de esas personas que parecen que están enojadas. Les generó mucha desconfianza el pensar para qué buscaba al Señor, si a lo mejor tendría algún problema, si a lo mejor le quería hacer algún daño. Le preguntaron, ¿para qué lo necesita, oiga? Necesito hablar con él, oiga, necesito hablar, es urgente. Necesito verlo. No, pues es que él no se encuentra. ¿Cómo de que no? No, en serio, ¿sabe qué? Mire, yo para mí que se está equivocando de persona. ¿Está seguro que se llama así? Sí se llama así. Dijo, no, es que ¿sabe qué? La persona que usted nos describe pues no coincide. La persona que usted me describe se ve muy diferente a como es realmente mi abuelo. Se me hace que usted se está confundiendo. Pero esto lo hacía la muchacha con la intención de despistar a esa persona y de cierta forma proteger a su abuelo. Ella pensaba que muy probablemente lo estaba salvando de algo muy malo. Esta persona le dice, no, imposible que yo me esté equivocando. A mí me mandó una persona, oiga, a buscarlo. Me mandó mi patrón. Y es imposible que yo me esté equivocando porque mi patrón fue muy específico con el nombre de la persona. Y fue muy específico con la ubicación de la casa y la fachada. La fachada, y yo estoy completamente seguro de que esta es la casa. Y si su abuelo se llama como yo le estoy diciendo, es la persona que yo estoy buscando. Pues él no se encuentra, oiga, si quiere regresar después. Le dijo, mire, ya me tengo que ir. Solamente le voy a decir una cosa, dígale a su abuelo. O usted, señora, usted debe de saber porque usted estuvo presente. Usted aquí estuvo cuando su esposo ayudó a mi patrón, lo recogió, lo cuidó, lo alimentó y le curó sus heridas a mi patrón.
Solamente quiero que sepa que mi patrón está muy agradecido con su esposo. Allá afuera tengo un carretón tirado por unas mulas. Son un regalo para su esposo. Al salir la familia y darse cuenta de lo que había en ese carretón, se quedaron muy sorprendidos porque ahí había muchos víveres, había mucho mandado, mucho grano, maíz, frijol, y todo eso era para el Señor en agradecimiento por lo que él había hecho por aquella ave. Curiosamente, esta persona sabía exactamente la historia y le dijo a la señora: no se preocupe, señora, usted sabe de qué estoy hablando. Usted sabe perfectamente bien y usted sí cree en todo eso. Y sí, señora, sí es lo que usted está pensando. Pero nosotros no queremos hacerle ningún daño. No tiene por qué preocuparse ni por usted, ni por su familia, y mucho menos por su esposo. Porque lo que yo vengo a hacer es darle las gracias de parte de mi patrón. Quiero que me reciba ese carretón. En aquella época había pocos carros en la comunidad. La gente era muy humilde, la gente todavía se seguía moviendo a caballo o en burro. Entonces era un muy buen regalo para este señor. Era un muy buen regalo. A la señora no le quedó de otra más que recibir aquel regalo, porque esta persona no le dejó otra opción. Al llegar el esposo, no podía creer lo que su esposa le estaba contando. ¿Cómo iba a ser posible? Eso no era posible. Miren, un conejito. Eso no era posible. ¿Cómo que una persona, si lo que él estuvo protegiendo, lo que él estuvo curando, fue un ave nocturna? Fue una ave nocturna, no podía haber sido una persona. Le dijo: mira, viejo, si no le crees a tu nieta, créeme a mí, viejo, tú sabes que yo no te miento. Te lo juro que es una persona. Dijo que la mandaba a su patrón, pero yo para mí, que era él esa ave a la que tú curaste. Era él, viejo, yo casi te lo puedo asegurar. Porque el Señor se miraba que era una persona llena de maldad, pero dijo que no nos iba a hacer ningún daño porque estaba agradecido contigo, porque tú le salvaste la vida, viejo. El Señor no podía creer lo que estaba escuchando y se quedó pensando: ¿será real o no será real? ¿Será que de veras las historias que platica la gente son ciertas? Pues como ven, mi gente, este señor pues se llevó ese susto de saber que una persona llegó y le dio las gracias, le dio ahora sí que datos muy específicos que solamente él, ya que aquella ave. Este señor platicaba mucho, él acostumbraba mucho a hablar con las aves, con los animalitos, con sus vacas, a veces hasta con sus plantas. Cuando había un árbol frutal de los que él tenía en su huerto y no le daba fruto, él lo regañaba al árbol: bueno, ¿tú qué piensas? ¿Me vas a dar fruto? Y si no, para sacarte, pues, ¿qué caso tiene? Y curiosamente aquellos árboles, después de ser regañados, daban fruto. Entonces él era una persona que acostumbraba a hablar con los animales, con los arbolitos, con todo lo que para él tenía vida. Y él le dijo cositas a esa ave, cositas que aquella persona le dijo, que muchas gracias por aquellas palabras. Entonces al Señor no le quedaba la menor duda de que era real lo que él estaba escuchando, porque solamente él y el ave sabían esas palabras. ¿Y cómo ven ustedes esas historias sobre las lechuzas, sobre las mentadas brujas, que mucha gente dice que son brujas esas aves, ¿verdad? Y hay gente que dice que son puras exageraciones, que más bien son aves nocturnas. Pero pues yo más bien creo que cada quien juzga de acuerdo a sus vivencias. Hay personas que a lo mejor nunca les ha tocado ver ni vivir nada, y hay personas que se han llevado buenos sustos y pues que no les cabe la menor duda de que el mal existe, de que hay cosas extrañas a las que uno de repente nomás no les encuentra una explicación lógica. Entonces pues yo no sé qué pensar. Si ustedes tienen alguna historia que nos pudieran compartir con alguna lechuza, algún animal o algún ser extraño, o algo que les haya pasado a lo mejor caminando de noche en un lugar muy oscuro, en un lugar que a lo mejor no conocen, un lugar donde la gente no acostumbre pasar, como aquí en los Juárez Antiguo, pues platíquenlo, mi gente, mándenos un mensajito y nosotros aquí platicamos su historia. Pues bueno, mi gente, aquí me despido, no sin antes darle las gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.